todos de alguna manera somos influyentes, todos, quieras o no, en nuestra vida todos tenemos impacto en alguien, ya sean nuestros hijos, amigos, en nuestros compañeros, familia, pero la pregunta que sí debemos hacernos o que de alguna u otra manera debe comenzar a calar en nuestra mente es ¿qué tipo de influencia es la que nosotros estamos dejando en aquellos que nos siguen, en aquellos que están con nosotros y caminan al lado de nosotros? ¿Cuál es la influencia o el impacto que estamos generando en ellos? Muchas veces creemos que la influencia tiene que ver con fama, dinero, reconocimiento o el que mayor seguidores tiene, porque en esta época actual la mayoría de la gente le llama influencer a alguien que tiene muchos seguidores en las redes sociales, que a veces no influye en nada correcto, nada bueno, y lo único que hace en realidad es tener espectadores, pero no gente que está siguiendo lo que esa persona hace. Creo que la mayoría de los acá, en especial los jóvenes, vemos muchas redes sociales, TikTok, y tú ves páginas que a veces llegan a superar el 1.000.000 de seguidores. Pero cuando ves el contenido que tienen, no es un contenido que dé valor, no es un contenido que bendiga a la generación. En realidad a veces son más burlas, son juegos, chistes, muchas cosas así, que a veces ni siquiera tienen una moral o una ética, pero la curiosidad y el morbo de la gente hace que lo sigan y al final del día esa persona no es alguien influyente. En realidad se convierte en un payaso de la sociedad, se podría decir, o se convierte en alguien de cual la sociedad simplemente se burla. No tiene seguidores, no es alguien influyente, en realidad es alguien que simplemente tiene espectadores que miran la vida de él para burlarse o para comenzar a distraerse de la vida personal mismo que cada uno está llevando. Ahora, entonces te das cuenta que ser seguidores, o Jesús, perdón, nos enseña que la diferencia de los influencers que hoy nosotros llamamos a la influencia que de verdad Jesús tuvo o a la influencia que crearon muchos hombres, los cuales marcaron literalmente la historia por acciones que sí marcaron la humanidad, que fueron de beneficio para aquello, no tiene que ver con cuánta posición o qué influencia o qué cantidad de dinero tenían, sino más bien tenía que ver con la diferencia que marcaban en aquella temporada. No tenía que ver con títulos, sino con aquello que dejaban de valor, que marcaba una generación, que hacía que a pesar de a lo largo del tiempo no se perdiera aquello. Entonces, ¿por qué Jesús se volvió alguien tan influyente? Porque él vivió primero lo que enseñaba. 2, hablaba con autoridad, pero también mostraba amor. 3, corregía, pero también servía. Y la parte más importante, él nos mostró caminos, pero no solo los mostró, sino que antes de enseñártelos, primero él los caminó, hizo esos caminos, fue por esos caminos. Porque él les decía a los demás, amen, perdonen, pero él primero había caminado por ese camino de amor y perdón. Entonces, te das cuenta que lo que Jesús hizo fue enseñarnos cómo vivir. Y en Juan 13 dice lo siguiente: yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. En este escenario, la Biblia dice que Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y les dio una frase que es una frase que queda para todos nosotros en cada acción que Jesús hizo para que la apliquemos. Juan 13, se la repito, dice, Juan 13:15, dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho a ustedes. Entonces, es la vida de Jesús una clara enseñanza que cuando nosotros amamos la cruz, que cuando ves las acciones de Jesús, la respuesta de Jesús, no tienen que ver con la circunstancia en la que estaba viviendo. Que cuando una persona de verdad quiere volverse alguien influyente, alguien que de verdad marque en su familia, en sus amigos, tus acciones, tus decisiones, tus respuestas ante las situaciones no se limitan o no tienen que ver con las circunstancias en las que tú vives, sino más bien lo que hay dentro de tu corazón y lo que tú tienes es lo que debe marcar la circunstancia en la cual tú estás viviendo. Porque si tú respondes ante la circunstancia o dependiendo de la circunstancia, tú no eres alguien influyente, en realidad tú eres alguien que se deja influenciar. Porque alguien influyente es quien dirige, es quien guía, es quien está al frente marcando un camino sin desviarse, pero aquel que comienza a caminar y después se va hacia otro y va hacia otro, dice la Biblia, es como un barco que se deja llevar por el viento. Y si el viento sopla hacia el sur, tú te mueves hacia el sur.
Y si el viento sopla hacia el norte, tú te vas hacia allá. O sea que si el matrimonio hoy está caminando bien, tú dices, este matrimonio le pertenece a Dios, es de Dios, las cosas están bien. Pero si el matrimonio avanza hacia el lado equivocado, ahora tú dices, este matrimonio no le pertenece a Dios, las cosas no son de Dios, esto no me parece. Si el negocio comienza a avanzar, tú dices, gloria a Dios. Dios está haciendo las cosas, Él está, su mano de favor está con nosotros. Pero si el negocio comienza a tener bajas, entonces tú cambias la perspectiva y dices, Dios me ha abandonado, Dios no tiene nada que ver con esto, Dios no nos ama. Cuando una persona no establece sus acciones y sus respuestas claras sin depender de la situación, no se puede volver alguien influyente hacia los demás. ¿Por qué Jesús se volvió influyente? Porque cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, sus emociones no marcaron su accionar. Porque la Biblia establece claramente que Jesús tenía miedo, tenía temor, tenía duda, estaba estresado, ansioso en el momento de ir a la cruz. Tanto así que le oró al Padre y le dijo, Señor, no lo hagas, si es posible, pero si es tu voluntad, al final del día termina haciendo lo que tienes que hacer. Y Él no se negó a aquello para seguir caminando hacia ese punto. Fue lo que marca la historia. En la gente que tú ves que se volvió influencia en una nación, en un lugar, todo tiene que ver con alguien que mantuvo claro sus ideales y su carácter a pesar de la circunstancia en la que estaba. Eso hizo que alguien se volviera influyente en una nación. Eso hace que alguien se vuelva influyente en una sociedad, en una familia. Si tú de verdad quieres marcar influencia en tu casa, comenzar que tus hijos comiencen a admirarte, que la gente comience a seguirte, necesitas establecer claro cuáles son tus convicciones y que tus convicciones no se muevan a pesar de la circunstancia en la que hoy estés viviendo, a pesar del estado en el cual tú te encuentres el día de hoy. Y hablábamos ayer un poco acerca de la historia de Gedeón, solo lo voy a tocar rápido, pero fue uno de los personajes que traía libertad, porque una persona influyente tiene algo claro. Primero, guía a una generación, guía a personas que están detrás tuyo. Por eso dije, todos somos influyentes en un área. Porque aquel que es papá o es mamá está influenciando en sus hijos, está influenciando en su matrimonio caminar hacia una dirección. Aquel que tiene un negocio influencia en la gente que está debajo tuyo en tu negocio, los que trabajan contigo. Aquellos que lideran una iglesia o están siendo parte de un equipo de trabajo en la iglesia, influencias a gente que te sigue. Significa que tú fuiste llamado o estás en esa posición, primero, para guiarlos, segundo, para ayudarlos, tercero, para libertarlos. 3 áreas tú trabajas con esa persona. Lo ayudas, lo guías y lo libertas. Sí, el que liberta a Jesús, sí, pero Jesús utiliza personas para guiar a la gente a la libertad. Porque todos los que estamos acá en algún momento no conocíamos a Jesús. Y alguien te habló para que tú hoy conozcas a Jesús. Significa que Dios utilizó a alguien que te ayudó a ti a ser libre, a alcanzar la libertad. Alguien estuvo en alguna temporada en la cual viviste momentos de frustración y vino alguien y te ayudó con una palabra que te levantó. Esa persona estuvo en una temporada siendo influencia tuya para ayudarte a tomar decisiones que te sanaran, que te ayudaran, que te restauraran. De eso se trata entonces. Y cada vez que Dios levantaba a alguien, buscaba a quien tuviera una clara convicción y supiera obedecer lo que Dios quería hacer con su vida. Por eso hablábamos acerca del libro de los jueces. Tú vas a leer el libro de los jueces, habla mucho acerca de cómo Dios utilizaba gente ordinaria. Porque entre ellos habían pastores, habían doctores, habían gente, los peores de la sociedad a veces, lo que la gente tomaba los menos, había príncipes como había sacerdotes, mucha gente distinta de su profesión, la cual Dios utilizaba para traer libertad a ese pueblo de tiempo en tiempo, cuando el pueblo se perdía o perdía el norte de lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces él levantaba jueces y entre ellos estaba Gedeón, decíamos, que el cual la gente lo conocía por alguien miedoso y temeroso. Todo el mundo cuando lees la historia de Gedeón y tú vas a internet y pones Gedeón, lo primero que te sale, el miedoso que se convirtió en valiente. Pero ese hombre se volvió influencia en ese pueblo por causa de que mantuvo un ideal. El pueblo de Israel había perdido la capacidad de entender que el enemigo le estaba robando todo lo que le pertenecía. Y Dios le habló a este hombre, lo levantó, le hizo entender que las cosas se estaban perdiendo, se levantó con un ideal y dijo, vamos a traer libertad, basta ya de vivir escondiendo nuestras cosas.
huyendo del enemigo a cada rato, vamos a levantarnos. Y ese ideal, esa idea clara, lo hizo volverse en alguien influyente a traer libertad a un pueblo. Tuvo momentos de circunstancias difíciles, sí. Le dejo de tarea leer el libro de Jueces y lea Gedeón. Pero tuvo momentos difíciles al punto de que estuvo parado frente a un ejército de más de 10,000 hombres con 300 personas nada más. Pero su ideal, su convicción, su carácter se mantuvo firme creyendo lo que Dios le había dicho que iba a hacer. No dudó, y eso hizo que los que estaban con él lo siguieran y él se volviera una influencia para ellos. Al punto en que en el versículo 14 decíamos, Dios dice, 6:14 de Jueces, dice que el pueblo se levanta, ya estaba en ese lugar, tocaron trompetas, comenzaron a pelear como Dios les había dicho que peleen, y la frase del pueblo fue, guerra por Dios y por Gedeón. Se levantaron a favor de Dios, pero también a favor de un hombre que había establecido influencia para que ellos se movieran con pasión y con el deseo de querer traer libertad a su nación. Confiaban en lo que Dios les había prometido, pero también confiaban en aquel hombre que vieron que mantuvo un ideal claro, que no menguó, que se mantuvo firme delante de lo que Dios le había dicho, a pesar de la limitación que presentaba en ese momento. Él sabía que la libertad de su casa, de su pueblo, de lo demás, que el alcanzar las metas y los sueños no tenían que ver con lo que hoy tenía a la mano, sino más bien permanecer claro en su carácter, permanecer claro en sus convicciones, permanecer claro en lo que Dios le había prometido para alcanzar esa meta. Eso fue lo que lo volvió alguien influyente. Ahora, ¿por qué abrí con esto? Porque lo que Dios quiere es traer libertad a tu casa. En los encuentros enseñamos algo y lo explico. Antes de Jesús, tú no vas a ver en el escenario de la Biblia una liberación hacia los demás, hacia el alma, hacia el espíritu. No había liberación. Había milagros, sí, tú vas a ver, hasta muertos resucitar había en ese tiempo. La Biblia dice que Eliseo dejó sus huesos, murió y vino un muchacho, cayó ahí y ese cuerpo muerto que estaba ahí resucitó. Había habido una resurrección. Elías también resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Había habido milagros, había un Naamán el cual le había caído lepra y Dios utilizó a Eliseo para sanar al leproso y el leproso fue sano. Habían profecías, habían palabras de restauración para la gente. Había guía, Dios traía su ejército para traer libertad física al pueblo. Pero libertad espiritual no existía para nadie. La gente a lo mucho que anhelaba o que podía hacer era que cuando se sentía mal espiritualmente o las cosas estaban mal, iba al templo a buscar al sacerdote para que el sacerdote orara por él, se presentara delante de Dios y clamara por misericordia para su alma. Pero después del escenario de Jesús vino a traer libertad. Entonces, si tu familia está atada por algo que está molestando tu casa, la respuesta está en Dios, está en Jesús. Él quiere traer libertad a tu casa. Él quiere establecer aquello. Pero el problema es que si tú eres el que hoy entiendes eso y aceptas esa convicción y recibes esa palabra en tu espíritu, tú tienes que volverte la influencia en tu casa. Tú tienes que ser el que influye en aquello. Como dice su palabra, no que ellos se conviertan, no que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Que tú te mantengas firme para que cuando la adversidad esté tambaleando la casa y las cosas parece que no funcionan, tú no digas, es que Dios nos ha abandonado, sino digas, Dios está en el asunto y algo está haciendo. Y entonces aquellos que en tu casa están dudando en ese momento, van a comenzar también a creer en el Dios que tú estás, en el cual tú estás permaneciendo, en el cual trae libertad. De eso se trata el mantener aquello. Por eso explico que es importante volvernos personas que influyen en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo. Ahora, pero se escucha bonito ser alguien influyente. Porque, repito, nosotros hemos visto hoy a los influencers y nosotros entendemos que la influencia, o hemos captado en nuestra mente, que ser influyente tiene que ver con fama, con reconocimiento, con honra, con autoridad, con posición. Que cuando tú te vuelves influyente, alguien entonces te va a posicionar. Y algunos estamos buscando eso en vez de aquello para lo cual sirve el ser influyente. Por esa razón es que como iglesia necesitamos entender tres cosas
que necesitas aplicar en la influencia que tú estás haciendo en tu casa, en tu liderazgo, en tu trabajo, para que tú puedas ver resultados de aquello. Ahora, el mayor personaje, repito, para enseñarnos acerca de cómo ser buenos influencers, cómo influenciar bien en la vida de alguien, en nuestros hijos, en nuestra familia, es Jesús. Y Marcos 9:35 dice lo siguiente: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, debe ser el último de todos y servirle a todos. Ahora, este escenario, para que podamos entender todo el contexto y poder explicar bien, la Biblia dice que Jesús venía de Jerusalén, venía avanzando aquello, y dice que en el camino los discípulos venían que discutían, y él los escuchó que discutían, el murmullo y todo lo demás. Cuando ya estaban llegando al punto donde iban, Jesús se planta y le dice: ¿qué discutían ustedes? Y él les dice: pensábamos quién es el que manda. Los discípulos decían: estábamos viendo quién era el que iba a liderar, quién es el que toma las decisiones acá cuando tú no estés. Y Jesús los mira y le dice, y los sentó ahí donde da este versículo, los llama y les dice: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el siervo de todos y servirle a todos. Los discípulos captaron la idea, escucharon el mensaje. Jesús se los dijo, era el maestro el que decía palabra, al cual estaban siguiendo, y las enseñanzas de él eran las que escuchaban. Ahora, esto es claro, porque a Jesús hay una diferencia cuando tú quieres influenciar en alguien, el que ni siquiera te está escuchando. Hablo, por ejemplo, de los padres. Tú quieres ser de influencia a tu hijo y tu hijo ni siquiera te escucha. Eres su papá, sí, pero él está más distraído, sin el deseo de querer escuchar el consejo que tú le das. Pero en cambio, en el escenario de acá, los discípulos sí estaban con el deseo de escuchar a Jesús. Estaban pendientes, era su maestro. Ellos habían tomado por decisión propia seguirlo a Jesús. Pero a veces nuestros hijos no han tomado esa decisión de seguirnos. Los parimos y les tocó, dijo alguien. Te tocó escuchar, yo soy tu papá, soy tu mamá, y aquí no elegiste, ni tú elegiste ni yo elegí, nos tocó. Y entonces en ese escenario a veces nos damos cuenta que nuestros hijos no quieren escuchar lo que nosotros les estamos diciendo. Y cuando llega la edad de la adolescencia se pone más complicado todavía el escenario hoy. Porque ya no escuchan solamente tu voz, ahora escuchan otras voces de los amigos, de las redes sociales, muchas cosas más que comienzan a ver en aquello. Y Jesús, en cambio, en este escenario, trayendo de nuevo aquello, les dijo algo a ellos. Y les dijo: vean, el que quiere ser mayor, sírvale a todos. Los discípulos, prestando atención, escucharon, se quedaron con esas palabras, hasta ahí pasó todo. Ahora dice que más adelante, en la historia, ya ellos llegan a la escena de la Santa Cena, en el momento de la reunión, y entran a una casa la cual la habían prestado para poder tener ese tiempo de Santa Cena. La costumbre de esos tiempos era que el dueño de la casa, por cuanto las ciudades en ese tiempo eran polvorientas, no tenían pavimento como la de hoy, y la gente no tenía zapatos como lo de hoy, que arropan todo el pie, sino eran zapatillas, las cuales el polvo y todo lo que había ahí y todo lo demás ensuciaba los pies. Y cuando la gente venía a cenar a una casa o llegaba a una casa, el dueño de la casa era el encargado de limpiarte los pies, era el encargado de recibirte con una tinaja, con agua, con un lebrillo, limpiarte los pies para que tú puedas entrar a la casa y cenar. Ahora, en este escenario, Jesús había preparado una cena con ellos, la última cena, todos hemos leído esa parte, ¿no? La última cena con sus discípulos, los invita a la cena, preparan el lugar, alquilaron el lugar. Y dice la historia entonces que todos entraron, estaban sentados ahí, cuando Jesús de pronto se quita el manto y toma la toalla. Ahora, ¿pero por qué Jesús se quita el manto y toma la toalla? La costumbre, lo común era que el menor o los siervos o los que estaban o los discípulos le limpiaran los pies al maestro. Pero cuando estos dos entraron por el orgullo de su corazón, ninguno pensó y dijo: yo voy a limpiar los pies de todos. Porque obviamente esa casa no tenía un dueño, era alquilada. Y ellos habían ido a comer. Entonces todo el mundo o todos los que llegaron a esa cena simplemente llegaron con la intención de ser servidos y atendidos. Pero ¿quién los iba a servir? Si al final del día no había nadie más, no era una casa prestada. En ese lugar había la tinaja, había la toalla y había el agua. Había lo necesario para comenzar a hacer el servicio,
pero todos entraron sin prestarle el más mínimo atención a lo que se debía hacer o el procedimiento o al área de servicio que se debía hacer en ese momento. Me imagino el escenario de todos entrando ahí, pero bueno, nos invitaron a la cena, sentándose todos en la mesa, y el de adentro, ¿y quién va a servir? ¿Y quién va a hacer esto? Y todos los 12, yo no sé, yo no soy. Entonces Jesús, al ver la actitud de ellos, y ahí es lo que digo, antes de ese escenario, Jesús les había dicho esta frase: el que quiera servir, el que quiera ser mayor, que le sirva a todos. Ninguno la captó, ninguno le hizo caso, porque a veces la gente no escucha las palabras que tú dices. Aunque sea el mismo Jesús que te las diga, a veces tú no escuchas las palabras de Jesús hasta que veas la acción de aquello. Entonces, como Jesús lo vio a todos, que ninguno prestó atención a lo que había dicho y ninguno hizo caso a aquello, él dijo: ok, ser influyente es ser alguien humilde. Porque Jesús pudo haberse levantado y haberle dicho: no les acabé de decir a todos ustedes que hicieran esto. ¿Por qué ninguno prestó y cogió la de eso? No le dijo: ok, no se preocupen. Cogió y cuando coge la toalla y se la envuelve y le va a limpiar los pies, ahí recién reaccionan algunos. No, no, Señor, tú no puedes hacer eso. Jesús le dijo: quédense sentados. Ya como con coraje Jesús haciendo: ustedes no entienden nada si no se les enseña, déjenme enseñarles. No, Señor, tú no vas a limpiar mis pies. Donde tú no te dejas limpiar, te boto aquí. Pero literalmente lo que él hizo fue: déjame enseñarte para que entiendas cómo se debe hacer. Por eso después establece y dice: porque lo que yo hoy hago con ustedes, mañana ustedes también lo van a hacer. Es que arrastra más la humildad de una persona que tiene humildad para poder entregarse en el servicio que a aquellos que no enseñamos esa humildad. Porque repito, el primer escenario es que Jesús enseña la humildad que tenía en su corazón. Él no se hacía problema en limpiarle los pies. Y les enseñó a todos los 12, porque algo que carecía, o algo que tenía el pueblo de Israel, es que era muy orgulloso. Tenía mucho orgullo en su corazón. Ellos eran lo mejor, la élite, la crema innata de la sociedad. Para ellos los romanos, los otros países, las otras ciudades, eran lo peor, era la basura del mundo. Los judíos siempre eran los exaltados, porque como eran los que hablaban directamente con Dios, entonces eran el pueblo escogido, nación santa. Ellos querían mantener una posición de altura siempre. Y se volvieron tanto así que ni siquiera el propio Mesías o aquel que los llamaba ya no le quería ni servir. Se le subió el ego, se le infló el ego. Entonces, si Dios no le enseñaba a hacer eso, ¿quién los iba a seguir? Nadie. Si todos eran una manada de orgullosos ahí. Hasta que no vieran a alguien a volverse humilde, comenzar a volverse en aquello, ahí todos iban a comenzar a decir: si él lo hace, yo también lo voy a hacer. Porque no eran malos de corazón, eran orgullosos. Su acción siempre permanecía en el orgullo y más no en lo que ya tenían en su corazón o la enseñanza que Dios les había entregado. Ahora, volviendo al escenario, como les decía hace un momento, a veces nosotros pensamos que la gente no se sujeta a ti porque son rebeldes. A veces nosotros decimos que mi hijo se volvió rebelde, por eso no me quiere hacer caso. Y esa palabra utilizamos cuando alguien está trabajando contigo y tú dices: no, es que por rebeldía no se quiere sujetar. Se volvió rebelde este muchacho. Pero la realidad es que a veces la gente no se sujeta porque piensa que tú los quieres controlar en vez de amarlos. Por eso Jesús les enseñó y les dijo: miren, yo los amo a ustedes. No tengo problema con ustedes. Mi posición acá no es humillarlos, sino que aprendan a servir. Y si tengo que hacerlo yo, lo voy a hacer primero, dijo Jesús. No, ¿por qué saltaron ellos? Porque para los judíos ni siquiera era por ellos que tenían problemas. En realidad la vergüenza de Pedro y de los demás, vuelvo a decir, recaía en el orgullo de que pasara por ahí un romano, uno del pueblo contrario, y viera a aquel que estaban levantando como el Mesías, humillado limpiándole los pies a un siervo. Eso era lo que le enojaba a Pedro. Ni siquiera era que el hecho de que le vaya a limpiar los pies, sino que pasara por ahí alguien y el Mesías, aquel que ellos iban a utilizar, su rey, el mejor, porque para ellos Jesús era el mejor de los judíos. O sea que significa, es como cuando tú vas a una batalla, ¿no? Y cuando tú sacas al mejor de tu equipo y tú dices: este es el mejor. Y tú no quieres que el mejor quede humillado delante del otro mejor del equipo contrario.
Entonces ellos decían, si algún romano llegara a ver a Jesús postrado limpiándonos los pies, van a decir que Mesías es el que tienen esto. Un esclavo es el que han tomado como rey aquellos. El orgullo de su corazón no le dejaba ver la humildad que Dios tenía. Pero cuando Dios hace eso y lo corrige y le enseña, quiebra sobre él. Y después de eso, después de la crucifixión, después cuando Jesús levanta a un Pedro, tú vas a ver a ellos ahora sirviéndole también a aquellos a los que antes tomaban por menos o por poco. Comenzaron a entender lo que era ser influyente, lo que era volverse alguien de influencia en una nación, para poder transmitir el mensaje que querían llevar. No sigue al que se impone, sino al que inspira con su humildad. Muchos no se sujetan a ti no porque sean rebeldes, sino porque sienten que están tratándolos de controlar y no de amarlos. Jesús enseñó algo en el liderazgo, que el mayor no es el que de arriba hacia abajo hace las cosas, sino el que de abajo hacia arriba comienza a limpiar. Él les enseñó eso y le dijo, no es el que se impone desde arriba, el que tiene mayor influencia, sino más bien el que de abajo comienza a levantar al otro y comienza a restaurarlo. No es el mayor, porque a veces nos pasa que el orgullo se nos sube mucho cuando alguien ya conquistó muchas cosas y en la casa llegas delante de tus padres y ya no quieres servirle a tus papás. Sean sinceros, ¿cuántos llegan a la casa de sus padres, a donde sus viejitos? Ya cuando visitas a tu viejito y lo demás, y tú vas y le sirves a tu viejito la taza de té. Había algo que decíamos a veces, que cuando llega el Día de la Madre, todo el mundo va a festejarle el Día de la Madre a la mamá. Y llegan ahí a comer y todo lo demás, y después todo el mundo se va. Y le dejan los platos sucios a la mamá ahí. ¿Tú crees que eso es honra? A que todo el mundo le gusta ir a comer. Y todo el mundo decimos, es que estamos festejando, es que estamos honrándote. Pero no es honra ir solamente a sentarte a comer. Jesús les enseñó y les dijo, ustedes todos vinieron a comer. Y ninguno se dio cuenta de que había que limpiar los pies a los demás para que pudieran sentarse. Ninguno lo hizo. Y esto es claro, porque no es que ellos no sabían. Porque si había algo que tenía el pueblo de Israel, es que era muy estricto con lo que se hacía en las leyes, con los protocolos que se tenía que hacer en cada cosa. O sea que no es que ellos no entendieron o se olvidaron o pasó por alto, no, todo el mundo vio, pero ninguno pensó, o todos pensaron y dijeron, yo no quiero ser el esclavo, yo no quiero ser el esclavo. Y todo el mundo pasaba al lado del lebrillo de la toalla y todo el mundo pensaba, yo no quiero ser el esclavo. Porque no es que no eran ignorantes en eso, sus protocolos eran claros y ellos tenían, desde pequeños les enseñaban a hacer cada cosa detallada, o sea que ellos sabían que había que limpiar los pies al entrar en aquello, pero olvidaron esa parte importante. Entonces, si tú te quieres volver alguien influyente, que influya de verdad en tu familia, en tu casa, en tus hijos, sé el primero en enseñarlo con humildad, sé el primero en doblegar tu orgullo a pesar de todo, sé el primero en pedir perdón, porque para pedir perdón nos cuesta a veces, nos toca doblegar el orgullo. Porque antes de sentarte a la mesa con tu esposa a poder comer, a veces hay que limpiar. ¿Y cómo se limpia? El corazón. Entonces tú te sientas a la mesa con tu esposa cuando minutos antes estuviste peleando, discutiendo, le faltaste respeto y te vas a sentar a la mesa sin pedir disculpas, sin pedir perdón. Tú te sientas nada más. Porque todo el mundo ve el lebrillo, ve el agua con el cual limpiar el corazón de la otra persona, pero está diciendo que me pida perdón él, que me pida perdón él. Y así estamos, lanzándole el uno a la otra y dice, yo no quiero ser el esclavo. Después me va a decir que ella tiene la razón siempre, o él tiene la razón siempre. Entonces la posición tuya, tú dices, no, yo quiero ser la influencia. Y nos equivocamos. Porque si tú de verdad quieres cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa, dice la Biblia, es clara, vuélvete el siervo de esa persona. Porque que te vuelvas el siervo en una batalla de gallos donde hay puro orgullo nada más, hace que la gente por amor se quebrante, diga, pero si este me ama y me muestra su amor, me está mostrando a Jesús, yo también voy a buscar ese mismo Jesús. Y comienza a cambiar. La Biblia dice, las palabras dulces quitan la contienda. Pero cuando estamos en las batallas, el que grita más, uno dice es el que gana. No es el que grita más, es el que se sabe humillar o el que sabe vivir una vida humilde delante de los demás. Entonces necesitas aplicar eso en tu liderazgo, en tu trabajo. Punto 2, porque en ese escenario entonces vemos a Jesús que enseñó algo muy importante. Él lo hizo para poderles enseñar a los demás cómo hacerlo. No simplemente les dijo y después les dijo vuelvan a hacerlo. No. Si tú le estás diciendo a tu hijo que no mienta, no mienta.
Porque tú le dices a tu hijo, no, es que no debes vivir en mentiras. Y tú, cuando viene, dijo alguien, el cobrador, le dice, dile que no estoy. Esa es la común, ¿no? No, pero a veces nosotros mentimos. Y no estamos enseñando entonces con la humildad de hacer primero y poner el ejemplo en aquello. De ser humildes para entender que nosotros también necesitamos hacerlo, no solamente nuestros hijos. Porque tú le dices a tu hijo, no te juntes con los vagos esos de la esquina. Pero llega el fin de semana y sentado tú también estás en la esquina tomando. Ah, es que tus amigos no son vagos, porque como ya son mayores, ya trabajan, tienen sus empleos. Entonces tú dices, ellos no son vagos, ellos son trabajadores. Pero a tu hijo sí le dices, con los vagos de la esquina, esos vagos de la esquina un día también tendrán trabajo. El problema no fueron que tú los llames así, el problema es que tú no entiendes que si tú le quieres que tu hijo haga algo, o que los que te siguen hagan algo, tú también tienes que hacerlo, enseñarlo con la humildad, entender que tú también debes hacerlo, que no solamente es para ellos ese consejo, sino también lo tienes que aplicar tú. Ahora, por eso lo siguiente de este punto es, el ejemplo es mayor que las palabras. ¿Por qué la gente se desconecta a veces de nosotros? Cuando tú estás liderando una posición, y esto va para los líderes y también para los padres. ¿Por qué tus hijos a veces se desconectan? Porque hubo una temporada en tu vida en la que quizás tus hijos te escuchaban. Y nosotros decimos, llegó a la adolescencia y se volvió rebelde, como decía hace un momento, ¿no? Es que este sí me escuchaba, antes yo le decía que hiciera tal cosa y lo hacía. Hoy ya se rebeldizó. ¿Por qué la gente se desconecta a veces del liderazgo, se desconecta de aquello? Porque no vivimos aquello que les estamos diciendo. No es porque te vean fallar, es porque no te ven a ti remediar la falla que hiciste. Porque tú podrás decir, pero es que yo no puedo ser perfecto, he cometido mis errores. El problema de los hijos no es que vean a los papás cometer errores. Porque a veces los padres queremos tratar de mantener una imagen en la que, digamos, somos perfectos. Y el problema es que mantener una imagen perfecta te va a costar. Preferible es que le muestres que tú también tienes debilidades, pero que luches con tus debilidades y que cuando cometes un error, enfrentas esa debilidad, enfrentas esa consecuencia. Entonces tus hijos van a decir, yo voy a seguir a mi padre, el consejo de mi padre, voy a admirarlos, voy a comenzar a caminar. El problema no es que en tu liderazgo, en tu posición, en tu trabajo, la gente te vea cometer fallas. El problema es que no te ven remediando esa falla. No te ven tratando de remediar, pedir perdón, cambiar la situación de la cual estás haciéndolo mal. Entonces tú le dices, es como el que dice, voy al gimnasio y no hace nada y tú lo ves gordito. Siempre molestábamos al profesor de física, ¿no? Aquí para desahogarnos un poco. Cuando estabas en el colegio, el profesor de física siempre era gordito. O sea, a mí me tocaban siempre los gorditos. Y el gordito te decía, vengan a correr toda la cancha, se van a correr rápido, rápido. Y cuando estabas cansado te decía, vamos, vamos, que tú sí puedes, estás flojo. Pero tú lo veías él parado ahí. No, es que esto te va a ayudar en el futuro, vas a estar bien. Y si él es el que enseña y lo veo gordito, yo no quiero ser gordito. ¿Quién quiere correr si el resultado va a ser eso? ¿No? Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida. Porque el problema de los padres es que a veces les estamos diciendo a los hijos qué hacer, pero tú todavía no estás corrigiendo tu vida. Entonces, ¿qué crees que ellos piensan? Ellos no escuchan tus palabras, ellos ven tus resultados. Y dicen, si mi padre, sabiendo esa información de lo que tiene que hacer, y no lo ha hecho, o lo ha hecho y no ha tenido resultados, yo no quiero hacer eso. Porque yo no quiero tener el mismo resultado. En especial cuando ese resultado ha traído tristeza, angustia, desespero a la casa. Entonces no van a querer hacer aquello. Jesús fue coherente con lo que decía y lo que hacía. Predicó de amor y amó a sus enemigos. Habló de perdón y perdonó a los que lo crucificaban. Enseñó servicio y se arrodilló a lavar los pies. Primera de Pedro 2:21 dice, Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Jesús fue influyente porque lo que dijo hacía y la gente lo veía hacerlo. No solo dio palabras, dio ejemplo de aquello. Les dijo perdonen y perdonaba. La líder Cintia compartía ahí el día de viernes, fue, ¿verdad? Que el escenario más loco es que a Jesús lo van a llevar a crucificar. Viene un discípulo y le mocha la oreja por defenderlo. ¡Sas! Y Jesús se enoja con el discípulo y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y no solamente lo retó, sino que cogió la oreja y se la pegó de nuevo.
y le hizo un milagro a aquel que lo estaba llevando a crucificar. Si hoy, seamos sinceros, si hoy alguien viene y te traiciona en un negocio que tú estás haciendo, una negociación, y mañana te pide un vaso de agua, tú no le quieres ni el vaso de agua. Pero después le quieres predicar acerca de Jesús y le dices, pero busca a Jesús porque Él va a hacerme justicia a mí. Pero tú no le quieres dar el vaso de agua porque como te hizo caer el negocio o te engañó, ninguno de nosotros le quiere pegar la oreja al otro. Y peor si no fuiste tú. Porque por último, si hubiera sido tú, como que después tú te arrepientes y dices, pedir perdón. Pero si tú ves que fue tu hermano, tu amigo o alguien más que le hizo esto, tú dices, justicia de Dios. Dios me está haciendo justicia. El karma, le dicen. Le cayó el karma por andarme haciendo estas cosas. Nadie pide misericordia por su enemigo. Pero Jesús nos enseñó que eso se hace. Y no lo dijo solamente, lo enseñó con sus acciones. Yendo a la cruz, repito, para que puedan entender bien el escenario. No es que Jesús estaba con el corazón tranquilo en el momento en que le pegó la oreja a aquella persona. Tenía su corazón angustiado. Había venido del Getsemaní de llorarle al Padre y decirle, Señor, no lo hagas. Y cualquiera después de orar eso y ver que alguien viene y le mocha la oreja, digo, es una señal del Señor para que no se haga. Vámonos en guerra, levántense muchachos. Todos tomamos esas actitudes rápido porque en nuestro corazón prima rápido la venganza, el que nos cuiden a nosotros. Pero no es que se haga la voluntad del Padre en nuestra vida, o que sea Él quien haga justicia de verdad, o que caminemos en esa rectitud como Él la enseñó. Entonces, en ese escenario Jesús, por eso dice, Él sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo claro. Es que justo no es aquel que no comete errores, sino aquel que comete errores y redime esos errores. Porque ninguno de nosotros va a llegar a ser perfecto, ninguno. Todos cometemos errores, todos fallamos, pero que te vean a ti reconociendo tu error, le va a dar influencia a alguien a decir, esa persona tiene carácter para reconocer lo que hizo mal. Porque a todos nos gusta eso. Como les decía su mamá, a todos nos gusta que nos pidan perdón. Y todos estamos esperando que alguien más nos pida perdón. Y las frases tuyas son, es que esa persona no tiene carácter porque no sabe reconocer su error. Y el tuyo, tú estás esperando que reconozca al otro, pero el tuyo no lo está reconociendo. Porque aquí va una fuerte. Grábelo y llévalo a su TikTok y súbalo. Si su hijo es malcriado, ¿quién lo crió? Porque la frase lo dice, ¿no? Mal criado. ¿Quién lo crió mal? ¿Se descuidó en alguna área usted? Porque todo el mundo le puede echar la culpa. No, es que se juntó con los vagos de la esquina. ¿Por qué se juntó con los vagos de la esquina? ¿Será que lo descuidaste? ¿Será que no le prestaste atención? ¿Será que te olvidaste de orar por él? ¿Será que te olvidaste de aquello? ¿Por qué se juntó? Ahora, no es para que los hijos de amigos vayan y sabía que era tu culpa, mamá. Pero estamos hablando que cada quien tiene que entender que si estás viendo un resultado diferente a lo que esperabas, porque algo hiciste mal, reconoce lo que hiciste mal. ¿Por qué no le pides perdón a tu hijo? Porque al final del día quizás lo descuidaste en el trabajo y por eso pasó eso. Acércate a tu hijo y dile, discúlpeme, perdóneme, sé humano con ellos, dile, me tocaba trabajar porque quizás no tenía los recursos, ¿verdad? Te descuidé, te pido disculpas por aquello. Sé que no debió haber sido la actitud, pero nos cuesta, porque nos pega en el corazón. Porque nosotros decimos, pero es que no entiende, no valora y lo demás. El que quiere ser mayor o el que quiere ser influencia en su gente, humíllese con humildad delante de ellos. Reconozca lo que hizo mal, porque Dios es el que trae el respaldo a esa humillación. La Biblia dice, al humillado Dios lo exalta, pero al que es orgulloso, Dios de lejos lo mira, no le presta atención. Entonces, si tú te humillas, porque para nosotros la palabra humillación la tenemos como un pensamiento de esclavitud de aquello, pero es que humillarse tampoco es vivir lacerado y dejar que los demás te maltraten. No, humillarte es reconocer lo que hiciste mal y corregir eso. Porque no está mal, cuidado, va por ahí llegar y ya no lo va a querer corregir a su hijo. Corríjalo, pero que si usted no le pide perdón primero antes de corregirlo, no tiene sentido. A veces nosotros queremos decir, no, que él no quiere hacer nada, pero después de eso, después de la retada que le pegaste, después de aquello, abrázalo para que sepa que no le tienes resentimiento ni coraje, sino que lo está corrigiendo porque está bien lo que estás haciendo, tienes que corregirlo.
No, pero nosotros lo corregimos y lo dejamos y parecemos esos muchachos resentidos el uno con el otro. No te hablo. Y la autoridad no puede aplicarle la ley del hielo a aquellos que lo están siguiendo. Lo mismo en el liderazgo, con tu equipo. Tú te resientes porque tu equipo no quiso hacer algo y tú te olvidas de él. No, es que este es malcriado, este es rebelde y lo demás. Pero cuando lo necesitabas, sí lo llamabas. A tu trabajador, cuando lo necesitaste y estuvo ahí, sí lo tenías. Pero cuando ya no quiso hacer lo que tú querías en ese momento, te dio coraje y lo quisiste olvidar. Corrígelo si está haciendo las cosas mal. Háblale, dile, mira, esto está malo, aquí lo allá. Pero después de eso, vuélvelo a llamar, como si nada hubiera pasado, porque al final del día nada pasó. Lo que hiciste fue corregir algo que estaba mal. No te ganaste un enemigo, no te ganaste un pleito. Pero lo primero que pensamos a veces es, ya le caí mal. Y como no tienes identidad clara, entonces como tú dices, ya le caí mal, ya me cayó mal también. Ya no nos hablamos. Y dejaron de hablarse y dejaron de tratar los temas. La Biblia aclara, por eso repito aquello, que es el que hace, no solamente el que dice. Porque al final del día, si te equivocaste en algo y te arrepientes, a aquel Dios lo ve con agrado. Mateo 21, 28 dice lo siguiente, Jesús les cuenta una parábola y le dice, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. Y el hijo le contestó, no quiero. Pero después, cambiando de parecer, fue y hizo su trabajo. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo. Este contestó, sí señor, yo iré, pero nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Y todos respondieron, el primero. Y Jesús les contestó y le dijo, de cierto les digo, que los cobradores de impuestos para Roma, las prostitutas, ellos entrarán ante el reino de los cielos que ustedes los fariseos. Dios les pegó porque aunque ellos conocían, o entre comillas, trataban de caminar en una vía recta, no sabían reconocer cuando cometían un error. Por eso le dijo, les aseguro que primero entran los peor de la sociedad antes que ustedes. Porque eso peor de la sociedad, cuando se equivoca, sabe reconocer que hizo un error y busca ayuda, busca salvación. Pero ustedes, cuando cometen un error, se tapan sus errores y no dejan que sean sanos ni restaurados. Por eso Dios les pega y le dice, primero entrarán ellos, se los aseguro. Porque lo que les estaba tratando de decir es, ellos a veces no quieren hacer las cosas, pero cuando entienden que es de beneficio para ellos, terminan haciéndolo. Pero cuando a ti te dicen algo, tú dices sí, delante de los demás dices sí, todo está bien, todo está correcto. Pero cuando ya te toca enfrentar, haces todo lo contrario a aquello que deberías haber hecho. Por eso Dios le dice que mejor es que hagas aquello que has dicho, a que no hagas, a que prometas algo y no lo termines haciendo. Ahora, entonces ser influyente es vivir aquello que predicas. Tus hijos, tu familia, tus compañeros no necesitan un buen discurso, necesitan un corazón sincero. ¿Quieres ser influyente en alguien? No necesita que hables, no que seas el mejor hablando. En realidad lo que necesitan es verte, que lo que le hayas dicho lo hagas. Eso le va a cambiar el corazón. Si tú les hablas de un Dios de amor, muéstrales ese Dios de amor. Si tú les hablas de un Dios que perdona, muéstrales ese Dios que perdona. Si tú le hablas de un Dios que vive en rectitud, que camina en justicia, sé justo, haz las cosas de manera correcta. Si hablas de ese Dios, haz eso y eso va a hacer que esa persona comience a querer seguirte a ti también, que sea de influencia para aquello. No ocultes lo que está mal, no es necesario ocultarlo. Lo que necesita es remediar aquello que está mal. Porque si alguien supo que cometiste un error, ve y pídele perdón, dice la Biblia, a ese hermano, ponte a cuenta y después otra vez vuelve delante de Dios. No dice, ya no vuelvas nunca. No, te dice, ve, ponte a cuenta, regresa a hacer lo que estabas haciendo. De eso se trata, poder aplicarlo y ser de una manera justa. Ahora, y la última, si entendemos que las palabras son más, el ejemplo es mayor que las palabras, que necesitamos servir con humildad. La última de las cosas para poder ser alguien influyente es inspirar con sabiduría. Para ser una persona verdaderamente influyente, que puedas captar a lo demás, necesitas una cosa, que es sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ¿por qué a veces nosotros pensamos que el problema es que la gente es testaruda, rebelde, inmadura? Pero casi, o a veces, no siempre es así.
Porque a veces cuando tú quieres emprender algo o hacer algo o comenzar a hacer algo, tú dices, es que estos son inmaduros todavía, es que son rebeldes, es que son testarudos, son tercos aquellos. La realidad es que a veces no siempre es así. Pues la verdad es que a veces nos cuesta o se nos dificulta guiar a la gente. Y esto, repito, hablo para los que tienen negocio, para los que tienen una familia, para los que tienen una posición de liderazgo. Jesús tuvo discípulos difíciles, pero bien difíciles. Tuvo un Tomás incrédulo, tuvo un Pedro que era impulsivo, tuvo un Judas que lo traicionó, pero nunca perdió la calma con ellos ni lo desechó. Nunca. No los votó. No dijo, es que estos no me sirven, búsquenme en otros. Lo que tuvo a la mano, lo que el Padre le entregó, dijo, estos son. Con esto lo voy a hacer. A veces, esta palabra va para sanar algunos corazones. Para padre e hijo. No necesitas un hijo mejor. Necesitas ese hijo que tienes. No necesitas un padre mejor o una madre mejor. Necesitas amar al padre y a la madre que tienes. Porque nosotros a veces estábamos pensando que si hubiera tenido unos hijos diferentes, las cosas estuvieran totalmente diferentes. Si tú no tomaste decisiones de cambio para trabajar de manera sabia, el mismo resultado hubiera sido. Si tú no tienes sabiduría para poder escuchar el consejo, para poder hacer las cosas, el resultado va a ser el mismo. Las cosas no van a cambiar aunque te cambie la persona. Porque toda persona tiene áreas en las cuales tiene que trabajar. Y cuando tú no tienes la sabiduría para trabajar esas áreas de aquella persona, tú no vas a poder tener el resultado correcto en ellos. Entonces necesitas pedirle la sabiduría a Dios para poder hacerlo. ¿Por qué Jesús guiaba de manera correcta? Porque para guiar necesitas dos cosas, amor y conocimiento. La sabiduría, como dije hace un momento, es provocada por el temor a Dios. Y el temor a Dios es buscarlo, es conocer, saber más de Él. ¿Sabe por qué Jesús nunca desistió de ellos? Porque Jesús tenía conocimiento de cómo el Padre los miraba a esos discípulos. Él tenía conocimiento. Su amor no solamente era un amor impulsivo, loco, sin entendimiento. No. Él los amó porque sabía lo que Dios o cómo Dios los miraba a ellos. Entonces tenía conocimiento. Entonces cuando veía a Pedro, impulsivo, loco, cortando orejas, tenía el conocimiento de quién era Pedro. Él decía, pero si mi Padre lo ve a este como el que va a traer, como el que va a liderarlos a los demás, como el que tiene las llaves del cielo, yo tengo calma, porque si mi Padre lo ve así, yo sé hacia dónde va esa persona. Porque a veces nosotros, cuando tu amor no tiene conocimiento, tú te desesperas con tu hijo, te desesperas con la situación que tienes. Porque entonces cuando algo está mal, tú ves tu amor, porque no es que no haya amor, es más, aquella persona que se desespera por ti de manera imprudente a veces, no es que no te ame, sí te ama, pero no tiene el conocimiento para hacer las cosas de manera correcta. Los padres corrían a los hijos por amor, porque tú no corrías al hijo del vecino, te da lo mismo. Tú andas por tu hijo mirándolo, a ver que haga las cosas bien, está detrás de él. El problema es que a veces la falta de conocimiento no te enseña a corregirlo de manera correcta. Entonces, en vez de corregirlo a área que tienes que sanar en él, tú le das con un garrote por la cabeza, dijo alguien. Y en vez de sanar ese día, porque ese muchacho quizás es rebelde, no todo, repito, quizás ese hijo que tú tienes es rebelde porque de tu boca nunca salió una palabra te amo. Y eso lo carga ahí, sí. Algunos con el corazón duro, con una actitud, o con una historia diferente, podría decir, pero si a mí tampoco nunca me dijeron te amo. Por eso hoy quizás no tienes la sabiduría para poder guiar bien a tu hijo. Pero si tú entiendes eso, tú dices, no, es que mi hijo necesita la palabra de afirmación, lo voy a afirmar. Le voy a decir que lo amo con carácter, con autoridad, pero con amor. Te amo y por eso te voy a dar palo. Entonces esa palabra lo afirma. Y esa corrección vino para ese muchacho para que tuviera un camino totalmente diferente. Hizo las cosas de manera... ¿Por qué? Porque cuando tú lo miras a tu hijo, aquí viene la parte, ¿cuándo tú puedes hacer eso? Cuando tienes el conocimiento de cómo corregirlo y la perspectiva clara de cómo Dios lo ve a esa persona. Porque aunque tú veas a tu hijo malcriado y rebelde y lo demás, al final del día es un hijo de Dios, le pertenece a Dios.
Aunque tú veas a tu discípulo rebelde, malcriado y todo lo demás respondón, es un ministro de Dios. Dios lo ha llamado para levantarlo. Aunque tú veas a tus empleados ahí y tú digas, pero es que este de aquí no quiere hacer caso y lo demás, al final del día, la vida da tantas vueltas que un día se podría convertir en tu ¿cómo se dice? Coempresario. Te podría convertir en alguien que te aporta a tu negocio. Pero cuando tú lo miras de la manera correcta, tú puedes comenzar a hacer las cosas de manera correcta. Tienes el conocimiento. Pero cuando solo tu amor está sin entendimiento, tu amor es impulsivo y no tiene una guía clara. Entonces, la gente, cuando el amor se vuelve impulsivo sin conocimiento, ya no se vuelve una inspiración, a veces se vuelve una manipulación. Porque seamos sinceros, acá algunos papitos quieren que sus hijos estudien una carrera que a ustedes les hubiera gustado estudiar. Y no le está diciendo que estudie esa carrera porque lo odias o porque lo demás, no, en realidad tú lo amas. Pero te falta el conocimiento para entender que quizás él no quiere esa carrera y quiere otra carrera totalmente diferente. Entonces, tu amor sin conocimiento para tu hijo se volvió una manipulación. No, es que mi mamá está que me presiona que estudie esa carrera. Ella no me quiere, ella solo me quiere manipular, solo quiere que yo tome esto, ella solo quiere que yo haga esto. Pero en realidad, en el fondo del corazón, lo que quiere es que tú avances bien. Si corrige eso con entendimiento y conocimiento, le va a poder decir, estudia esto, te va a ayudar tal. Ok, no quieres esto, pero hazlo aquello. Entonces ya no se vuelve una manipulación, sino una inspiración. Ya esa persona se inspira a escuchar el consejo que viene de alguien que no es impulsivo, que no pierde el control, que no pierde la calma, porque entiende que aunque hoy vea algo, ese no es el resultado de lo que Dios trae para su vida. Santiago 3:17 dice, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable y llena de misericordia. Si tú de verdad crees ser sabio delante de Dios, sopesa que tus palabras al corregir a los demás sean puras, pacíficas, amables y llenas de misericordia. Porque así corregía Jesús a los otros. Los miraba como su igual, aunque él no era el igual de ellos. Era su Dios, estaba por encima de ellos, era su Mesías, pero el momento de corregirlo no los miraba como sus súbyugos o como los que tenía debajo, no, los miraba como su igual. Y la corrección que les daba era pura, pacífica, amable y llena de sabiduría. No es el que más grita, ni el que más humilla, ni el que se impone, sino más bien aquella persona que sabe guiar con entendimiento y sabiduría. Para ir concluyendo esto, Jesús nos dio el mayor ejemplo de influencia en esta tierra, en esta vida. Sirvió con humildad, vivió con coherencia, guió con sabiduría. Después de lavar los pies de los discípulos, después de lavar los pies, fue que Él les dijo, esto que yo hago, ustedes también lo harán con los demás. Hizo primero y después les dijo qué hacer. Si quieres volverte una influencia en tu trabajo, en la iglesia, en tu casa, necesitas dejar de buscar el control y empezar a vivir como Jesús lo hizo, con humildad, integridad y sabiduría.